Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor Miguel García y les doy la bienvenida al curso de Química 1 en su modalidad online, Unidad 1. Y antes de comenzar con el video, aunque técnicamente ya comenzamos, quiero pedirte por favor que te suscribas al canal, le des like al video y también lo compartas con más personas para poder llegar a más gente. Bueno, pues continuamos con los temas de la Unidad 1 y en esta ocasión pues vamos a estudiar disoluciones y concentración. Aquí abajito te pongo cómo es que lo voy a denotar en los siguientes minutos, y para que no haya confusiones, pues disolución es DSLN y concentración son estos paréntesis cuadrados. Pues primero tenemos que revisar el concepto o el significado de concentración, donde básicamente se explica qué es la proporción o relación, bien importante otra vez, proporción o relación que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolución o también de disolvente, donde el soluto es la sustancia que se disuelve y el disolvente es la sustancia que disuelve al soluto. Y la disolución, por último, es el resultado de la mezcla homogénea de las dos anteriores, o sea, del soluto y del disolvente. Ahora es bien importante que sepas que las palabras correctas en español son disolución más no solución, y también disolvente más no solvente, porque vienen de disolver, por eso aquí puse disuelve, y también pues es importante conocerlo para que no haya problemas en respectivas y posteriores traducciones que tengas que hacer del idioma inglés, entre otros. Ahora, respecto a la disolución, es una mezcla importante aquí, homogénea a nivel molecular o iónico de dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí, cuyos componentes se encuentran en proporciones variables. También se puede definir, y esto es de forma resumida, como una mezcla homogénea formada por un disolvente y por uno o varios solutos. Ahora, para comenzar estos temas en cuanto a los cálculos respectivos, pues es importante recordar que estamos hablando de relaciones o proporciones, y básicamente todas las fórmulas que vamos a ver pues entienden o comprenden estas dos palabras. Entonces vemos primero la molaridad. Es una relación entre el número de moles de soluto respecto a los litros de la disolución. O sea, supongamos que tenemos 200 gramos de soluto y 800 de disolvente, por lo tanto la cantidad total de la disolución serían 1000. Bueno, otra relación es la molaridad, donde en este caso se relaciona o por medio de un cociente se expresa el número de moles del soluto, pero ahora respecto a la masa, en este caso kilogramos del disolvente, y aquí sí es específico del disolvente más no de la disolución. Posterior a esto revisamos entonces la fracción molar, donde en este caso se relaciona por medio de un cociente al número de moles de soluto respecto al número de moles totales. Siguiendo entonces con este tenor, podemos ver las relaciones con respecto a un porcentaje y nuevamente respecto a masa o volumen. En este primer caso, masa, por ciento masa, y nuevamente es una relación entre la masa del soluto, en este caso en gramos, respecto a la masa de la disolución, también en gramos, y como es un porcentaje y esto va a resultar una fracción, pues se multiplica por 100. Del mismo modo o al mismo tiempo, la relación masa-volumen respecto a un porcentaje, y en este caso son los gramos del soluto entre los mililitros de la disolución,
y obviamente esto también va a resultar en una fracción multiplicada por 100 para sacar dicho porcentaje. Finalmente, entonces, la relación porcentual, o bueno, la relación entre volúmenes respecto a un porcentaje. Tenemos entonces el volumen del soluto, este caso describe mililitros, entre el volumen de la disolución también especificada en mililitros. Nuevamente, como esto es un cociente, resultará una fracción y esto se multiplica por 100. Finalmente, una fórmula que resulta a veces un poco complicada, pero en este caso la vamos a resolver y la vamos a utilizar de forma sencilla. La normalidad, donde pues es la relación entre el número de equivalentes del soluto contra los litros de la disolución. Otra fórmula que es similar a la anterior es la de formalidad. En un momento vamos a explicar la diferencia por medio de su uso, o sea, con ejercicios. Tenemos entonces que la formalidad resulta del cociente entre el número de PFG entre los litros de la disolución, y dichos números, o más bien y dicha cantidad de PFG resulta de la masa entre el peso fórmula. Ahorita entonces vemos algunas cosas que son importantes recordar, como por ejemplo la N, que muchas veces simboliza el número de moles, mmR, que significa masa molecular relativa, la M, ya sea masa o peso, recuerda que son pues palabras en este caso similares o se podrían utilizar como sinónimos, y también en cuanto al número de moles, pues resulta de la masa, es un cociente de la masa entre la masa molecular del compuesto o del elemento en cuestión. Obviamente pues es el cociente entre las unidades de gramos respecto a la masa, y también pues gramos por cada mol respecto a la masa molecular. Esto a fines prácticos se cancelan los gramos resultando pues la unidad mol. Y finalmente, para los que se preguntaban qué es PFG, pues es peso fórmula gramo. Ahorita entonces vamos a especificar qué significa esto y cuándo se utiliza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues por medio de algunos ejercicios fáciles, con los cuales pues simplemente hay que interpretar la fórmula y resolver. El primero, cierto medicamento que contiene 0.4 miligramos de principio activo en cada tableta. Si las tabletas pesan 0.500 gramos, la pregunta entonces, ¿cuál es el porciento peso del principio activo en cada tableta? Es un ejercicio sencillo y pues vamos con el siguiente. De acuerdo a la fórmula de la urea, aquí es importante que investigues cuál es dicha fórmula. ¿Cuántos gramos de esta se necesitan para preparar 250 gramos de una disolución al 10% peso? Nuevamente solamente hay que aplicar la fórmula. Y finalmente, ¿cuántos miligramos de urea necesitamos para preparar 500 gramos de una disolución cuya concentración sea 2 partes por millón? Y para este último ejercicio es bien importante comprender qué es parte por millón. Entonces decimos que mide la cantidad de unidades de sustancia que hay en cada millón de unidades del conjunto. ¿Qué significa esto? Nuevamente, y lo vamos a visualizar de diferente forma. Mide la cantidad de unidades de sustancia hablando como si estuviéramos identificando a un soluto que hay en cada millón de unidades del conjunto, hablando como si estuviésemos hablando de una disolución. Ahora, para una explicación general podemos decir que partes por millón de acuerdo a sólidos y líquidos se calcula según el peso y resulta del cociente o la relación del peso de la sustancia analizada contra el peso total. Y como es partes por millón se multiplica por 10 a la 6. En cuanto a los gases se calcula según el volumen y resulta del cociente del peso de la sustancia analizada entre el volumen total, obviamente multiplicado por 10 a la 6.
Ahora, de una forma un poco más específica podemos hablar respecto a la masa del soluto entre la masa de la disolución por 10 a la 6. Y pues para simplificar los cálculos, con que tengas miligramos del soluto y kilogramos de la disolución, este cociente ya resulta en partes por millón. Respecto al volumen es algo similar, tenemos entonces miligramos del soluto entre litros de la disolución, este cociente ya da el resultado en partes por millón, lo que es igual o algo similar, microgramos de soluto entre mililitros de la disolución. Ahora, algo bien importante que tenemos que aclarar es que 10 a la 6 resulta igual o equivale a 1.000.000. Aquí solamente pues recorre el punto 6 veces, que corresponde a esto, y ya. Y finalmente 10 a la 9 corresponde a 1.000.000.000. Aquí solamente una nota: ten cuidado conforme a lo que estés trabajando, puesto que se diferencia este número tanto en notación corta como en notación larga y en español como en inglés.